Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Biblia con Café. Estamos muy contentos de que estés con nosotros, de que nos acompañes en la lectura de la palabra de Dios. Hoy estamos leyendo el libro de Juan y nos quedamos precisamente en el libro de Juan, capítulo 18 y capítulo 19. Hasta el día de ayer vimos cómo Jesús fue presentado dentro de ese concilio de manera injusta, fue entregado, fue crucificado, fue llevado a la cruz, fue maltratado. Estamos viendo, ¿verdad?, el panorama que Juan nos permite ver desde su ángulo. Por ejemplo, en el capítulo 18 vimos que Juan nos habla de que Cristo fue detenido en el huerto, ¿no? En el capítulo 18, Cristo ante Anás y Caifás, y también Cristo ante Pilato. Recordemos que Pilato, ¿verdad?, no quería que Cristo fuera a la cruz. Él estaba haciendo y tratando, ¿verdad?, de que Cristo no fuera a la cruz y de que éste mismo pidiera ser libre. Pero Cristo ya sabía cuál era su propósito. Jesús ya sabía cuál era su misión. Entonces, él en ningún momento le pidió a Pilato que lo dejara libre. Él estaba haciendo la voluntad que su padre le había pedido hacer. Y por esa razón se mantuvo firme. Aún a pesar del dolor, aún a pesar de la persecución, de todo lo malo, Jesús soportó ese castigo y lo llevó consigo. Estos capítulos de estos últimos capítulos, el 17, el 18 y el 19, es la agonía, ¿verdad?, que nos presenta el sufrimiento, que nos presenta la persecución, que nos presenta los últimos momentos, ¿verdad?, cuando Cristo se entrega y es llevado a la cruz. Y en el capítulo 19, Cristo es condenado, es crucificado, también es llevado, ¿verdad?, con una corona de espinas. Los soldados tenían una instrucción muy clara. Querían cerciorarse de que los 3 hombres que estaban en la cruz estaban muertos. Y por costumbre, para lograr ver esa situación, les quebraban las piernas. Pues de esa manera bajaban ya los cuerpos y ya los podían echar allá a la fosa o enterrarlos, según la costumbre. Pero cuando llegaron al cuerpo de Jesús, con él no fue así. A él no le quebraron las piernas. Sin embargo, el soldado atravesó la daga o una lanza en su costado. Y en el momento que la atravesó, lo único que salió fue sangre y fue agua. El soldado se había dado cuenta que él ya estaba muerto, que Jesús ya había muerto. José de Arimatea y este otro hombre de Dios, Nicodemo, fueron y pidieron, José fue y pidió el cuerpo de Jesús con Pilato, y Nicodemo llevó un perfume caro para preparar el cuerpo y llevarlo a un lugar, enterrarlo. En este momento, Jesús se encuentra en la tumba, se encuentra en ese lugar, se encuentra, como dice la promesa, tal y como dice la profecía. Hoy vamos a leer el capítulo 20 y capítulo 21 del libro de Juan. Vamos a orar para ponernos en manos del Señor. Y Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú, Señor, has permitido que esto suceda. Te invitamos, Espíritu Santo, a la lectura de la Biblia. Que tú seas quien nos dirija, quien esté en este momento y que nos acompañe en la lectura de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a la palabra. Recuerda que estamos leyendo la Nueva Traducción Actual o Lenguaje Actual.
escrito está, el domingo muy temprano, cuando todavía estaba muy oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse, se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaba Simón, Pedro y el discípulo favorito de Jesús, y le dijo: se han llevado a la tumba del Señor. No sabemos dónde lo habrán puesto. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Poco después, Simón, Pedro, y entró a la tumba, y él vio las vendas y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que había sido enrollada y puesta en un lugar aparte. Luego el otro discípulo entró a la tumba. Cuando vio lo que había pasado, creyó. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que dice la Biblia acerca de que Jesús tenía que resucitar. Entonces Pedro y el otro discípulo regresaron a las casas. María se quedó fuera de la tumba llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro de la tumba y vio 2 ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde estaban estados sus pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando? Ella respondió: porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor, y no sé dónde lo habrá puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era él. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en la tumba, dígame dónde lo ha puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella volvió y le dijo: Maestro. Jesús le dijo: no me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con él, pues también es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. María Magdalena fue y le dijo a los discípulos que había visto al Señor y les contó todo lo que había dicho. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en la casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas, porque los discípulos tenían miedo de que los líderes judíos. Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios los bendiga y les dé paz. Después les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús los volvió a saludar con la misma manera, y les dijo: como mi Padre me envió, asimismo también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Y si se los perdonan, y si no se los perdonan, Dios tampoco los perdonará. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que todos decían el gemelo, no estaba con nosotros cuando Jesús se le apareció. Cuando llegó Tomás, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: no creeré nada de lo que me están diciendo hasta que vea las marcas de los clavos de sus manos y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Tomás estaba con ellos. Las puertas de la casa estaban bien cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios los bendiga y que les dé paz. Luego dijo Tomás: le dijo a Tomás: mira mis manos y mi costado, y mete tus dedos en mis heridas. En vez de dudar, debes de creer. Tomás contestó: tú eres mi dueño y mi Dios. Y Jesús le dijo: creíste porque me viste. Felices los que confían en mí sin haberme visto. Delante de los discípulos, Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro. Pero las cosas que aquí se dicen se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder, reciban la vida eterna. ¿Cómo podemos nosotros mirar el momento de la resurrección?
El momento de la resurrección habla de la nueva vida, ¿verdad?, que Jesús había prometido después de su muerte, de que Jesús volvería a estar con ellos, entre ellos María. Aquellas mujeres fueron a buscar el cuerpo de Jesús. Aquel cuerpo ya no estaba. Sin embargo, había 2 ángeles, uno sentado a la cabeza del cuerpo donde estaba Jesucristo, y los otros en la piedra donde se reposaban sus pies. Ambos ángeles le dieron la noticia a estas mujeres, y entonces se empezó a correr la gran noticia: Jesús está vivo. Entonces los discípulos estaban reunidos en una casa. Al parecer, Satanás los tenía presos del miedo. Tenía un espíritu de miedo, un espíritu de temor y de cobardía. Al ser descubiertos, ¿verdad?, por los sacerdotes, se mantenían ellos escondidos, a puerta cerrada. Tal parece que el día de hoy los cristianos y mucha gente vive con temor, vive con miedo, a puerta cerrada. Lo que no saben es que Jesús sopló vida, los bendijo e hizo llegar el Espíritu Santo sobre sus vidas. Quiero decirte que el Espíritu Santo está reposando sobre tu vida. Él te va a decir qué hacer, cómo hacerlo, te va a direccionar en el camino correcto. Jesús es el camino, Él es la vida, Él es la resurrección. Bendecido momento cuando los discípulos vieron entrar a Jesús. Ellos estaban aislados, pero el momento que ellos ven a Jesús y reciben de su Espíritu, en ese momento los hace libres. Una palabra poderosa. Bendecido. Aleluya. Capítulo 21. Poco tiempo después, Jesús apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, que era del pueblo de Caná, de Galilea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Pedro les dijo: voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron todos ellos. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar, pero esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada Jesús estaba de pie en la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Jesús les dijo: echad la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron, y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos peces. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro: ¡es el Señor Jesús! ¡Es el Señor Jesús! Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la orilla de la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 100 metros de la playa. Cuando llegaron a la tierra firme, vieron una fogata con un pescado encima y pan, y Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta, pues tenía 50 peces y 3 pescados grandes. 53 pescados grandes. A pesar de tantos pescados, la red no se rompió. Jesús le dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. Bien sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan, se los dio a ellos y también les dio el pescado. Esa era la 3ª vez que Jesús aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces, cuida a mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: entonces, cuida a mis seguidores, pues son como ovejas. Por 3ª vez, Jesús le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de las 3 veces que había preguntado si lo quería. Entonces le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Cuando eras joven,
te vestías e ibas a donde querías. Pero te aseguro que, cuando seas viejo, entenderás los brazos y las otras personas, extenderás los brazos a otra persona, te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro: sígueme. El discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz. Y era también el que había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Y Jesús contestó: si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por eso, entre los seguidores de Jesús se corrió el rumor de que este discípulo no había de morir. Pero eso no fue lo que Jesús había dicho. Lo que dijo fue: si quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Este es el mismo discípulo que había hecho todas las cosas. Él las escribió y sabemos de lo que lo que dice es verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. Muy bien, estamos observando cómo en este capítulo 21, Jesús se muestra, ¿verdad?, a sus discípulos. Vuelve a hacer un milagro de multiplicación y de pesca. Los discípulos habían ido muy temprano a pescar. Ellos, recordemos que por profesión y por oficio, eran pescadores. Tal pareciera que ellos, después de la muerte de Jesús, volvieron a lo secular, volvieron a su trabajo, volvieron a su rutina. Pues dice que muy de mañana ellos se levantaron y fueron a pescar. Ellos eran pescadores. Pero recordemos que cuando Jesús les llamó en un principio, les dijo que Él los iba a hacer pescadores de hombres. Entonces Jesús, al verlos a lo lejos, dice la palabra que a 100 metros de distancia aproximadamente, Jesús les preguntó que si habían pescado. Y ellos contestaron: no hemos pescado nada. Entonces les pidió que volvieran a echar la red, y esa red se volvió a llenar de peces. Ellos, al ser tanta la carga de la red, tuvieron que arrastrarla hasta la orilla, donde Jesús comió con ellos, donde Jesús compartió con ellos el alimento, pero también les recordó que ellos tenían que ir por la gente, que ellos tenían que amar a la gente. Les recordó que ellos tenían un propósito, y de esa misma manera tú y yo tenemos un propósito. Tú y yo tenemos que hacer lo que los discípulos fueron mandados a hacer. Tenemos que extender los brazos a otras personas, ayudar a otras personas, ser de bendición para alguien más. Cuando nosotros somos de bendición para alguien más, cuando nosotros nos interesamos por la gente verdaderamente, entonces estamos cumpliendo con el propósito. No se trata de encerrarse en iglesias, no se trata de ir a una congregación y vivir en una iglesia de 4x4 eternamente. Se trata de ir y compartir el evangelio. Se trata de ir y ayudar a las personas, servir a la gente. Que los dones, que los talentos, que las habilidades, que el recurso que Dios te dio sirva para ayudar a la gente. Hay mucha gente en este tiempo en mucha necesidad. Hay gente que está en persecución, otra en soledad, en angustia, en depresión. Hay muchos factores, ¿verdad?, que están afectando a nuestras personas, a la sociedad, a nuestra nación, a nuestro municipio. Vaya, no vayamos tan lejos. Predicar el evangelio no se trata de religión. Predicar el mensaje de la fe no es religión. Ya viene a hablarme de su Dios. No es religión. Predicar el evangelio es amar a la gente, como dice la palabra aquí. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño, interésate por mi gente. Predicar el evangelio y llevar las nuevas buenas no significa dar un mensaje de Dios te bendice y te das la vuelta y te vas. Significa orar por ellos y ver cómo puedes ayudarlos.
hasta donde tu posibilidad te permita. No se trata solamente de dejar ahí y darte la vuelta. Jesús vio que sus discípulos tenían una necesidad y que toda la noche no habían pescado. Entonces Jesús les preguntó: ¿pescaron algo? No, no pescamos nada. Y órale, ahí está la bendición. Y después le dio el mensaje a todos ellos. Por eso cuando nosotros vamos a las comunidades, por eso cuando nosotros visitamos las familias, ahí en el interior, en el nicho de sus casas, ahí adentro, en el corazón de la familia, en el núcleo de la casa, cuando nosotros entramos a esas comunidades, siempre vamos con algo en las manos. Siempre llevamos una provisión en las manos. Nunca vamos con las manos vacías. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje de Dios no llega con las manos vacías. Siempre llega consigo algo para las personas. Pues la necesidad es mucha. Queremos ver que el mensaje de Dios no está limitado solamente a hablar de religión, porque la gente así lo ve. El mensaje de la palabra de Dios es un mensaje de salvación, pero que trae restauración y ayuda a la gente. Amén. Por eso Jesús le estaba preguntando aquí a Simón: ¿me quieres? ¿Me amas? Entonces cuida a mis seguidores, pues son como corderos. ¿Sabes? Jesús hace una referencia muy interesante al decir que son como corderos. Significa son frágiles. Los pueden engañar. No se pueden defender. Necesitan de un pastor. Necesitan de alguien que los direccione, que los guíe. Por eso Jesús sopló y el Espíritu Santo cayó sobre de ellos. Tal vez ellos ya estaban en lo secular. Tal vez tú ya regresaste a lo secular y te has olvidado del mensaje, te has olvidado del propósito que Dios tiene para ti. Tal vez han sido muchas las cargas, fue mucha la presión, te habías escondido y habías tenido miedo porque al parecer esta pandemia le causó temor, miedo a mucha gente, y mucha gente decidió mejor esconderse hasta que esto pase. Pero yo te digo hoy, en el nombre de Jesús, levántate, sal, vuelve a tu propósito, camina en la verdad. No te canses de hacer el bien. Lleva todo lo que Dios puso en tus manos y certifícate que se ha llevado al lugar donde Dios te habló. ¿Sabes? Yo veo que en México hay un recurso increíble. La gente dice: es que no hay dinero. Y los centros comerciales están a llenarse. Los centros turísticos a llenarse. Las plazas, los mercados. Toda la gente está dispersando dinero. Hay un movimiento increíble de recursos. El problema no es el dinero, sino es el motivo. Es el cómo utilizamos el recurso. Si todos destináramos una parte para ayudar a la gente, entonces esto sería muy diferente. Y eso es lo que propone naturalmente el Evangelio. Ayudar a la gente representa no solamente de dinero, representa servicio, representa amor, representa interés por la gente. Jesús está resucitando en este momento, en este capítulo, y le está haciendo ver a sus discípulos que vuelvan a su propósito, que vuelvan a hacer lo que estaban haciendo cuando Él estaba, que no se detengan, que caminen, que enseñen la verdad, que prediquen el Evangelio, que ellos tienen que llevar este mensaje. Ellos fueron los escogidos. Juan, el libro de Juan, habla precisamente de esto, de interesarnos por las personas. Y yo declaro que Dios hará caer, hará descender una pasión, pondrá en ti una pasión por las almas,
un interés genuino por las personas, porque las personas son de Dios. Últimos datos para cerrar este libro. Juan murió de viejo. Él no murió de enfermedad, no murió por la persecución, simplemente murió por la edad. Ahora, Juan murió en la tierra de Éfeso, Turquía. Juan murió en la tierra de Éfeso, Turquía. Juan era el más joven de sus discípulos, pues tenía alrededor de 23 años. El discípulo Juan tenía 23 años y era el más joven de los discípulos, y él era el seguidor que estuvo más allegado a Jesús. Juan es aquel discípulo que se quedó con María. Recordemos aquella escena cuando Jesús le dice: María, aquí está tu hijo. Madre, mujer, aquí está tu hijo. Hijo, aquí está tu madre. Es el mismo Juan que está hablando en este versículo. Ahora, Juan nació en Betsaida, ¿ok? El libro de Juan nos presenta a Jesús como la luz y Juan el Bautista como el testigo de la luz. Aquí hay dos personajes. A Juan el Bautista nos los presenta como el testigo de la luz. A Jesucristo nos lo presenta como la luz. Amén. Y Jesús es presentado como el verbo. El verbo es logo, la palabra viva. Amén. Y Juan, por último, y Juan es un seguidor de Jesucristo en todo momento, no se apartó de él. Pues bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, ya que fue de mucha bendición. Nutriste nuestro espíritu, nutriste nuestro corazón, nos animaste, Señor, a volver a tu propósito, Señor. Creemos que hay muchas cosas por hacer y también creemos que tú estás con nosotros. Gracias, amado Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de este tiempo de Biblia con Café. Así como tú, yo también estoy aprendiendo muchísimo y te quiero mandar un saludo a todas las personas que se encuentran por aquí. A Ana Camacho, Dios bendice su vida, la queremos mucho, gracias por conectarse. Mina, Dios bendice tu vida. A Jos Martínez también, Dios bendice tu vida. Mandamos un saludo a tu papá, a tu mamá, tus hermanitos. Leo Hernández, también Dios bendice tu vida, Leo. Gracias por conectarte. Sabemos que este es un tiempo de mucha bendición para todas las personas, para todas las familias, y que entre más permanecemos en la verdad, más difícil el enemigo se podrá acercar a nosotros. Muchísimas gracias. Mi nombre es Isaac Valdés y esto es Biblia con Café. Dios te bendice.